Ese ardor en el estómago después de comer, o ese dolor que aparece apenas te despiertas. Hoy vas a saber qué medicamentos de venta libre sí funcionan para aliviarlo, cómo usarlos de forma segura, y lo más importante, el error número 2 que casi todos cometen al automedicarse, y que sin darse cuenta puede terminar empeorando el problema por un efecto rebote. Quédate hasta el final, porque también te voy a contar la señal de alarma que muchos ignoran, y que puede salvarte la vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya probaste alguno de estos medicamentos? Si tienes gastritis, probablemente ya estés pensando en el omeprazol. Pero antes de llegar a él, hay otras opciones de venta libre que muchas personas desconocen, y cada una sirve para un tipo distinto de molestia. Veamos cuál puede ser más útil según lo que sientas. Una aclaración rápida antes de seguir: las dosis pueden variar según la persona, tu historia médica, y el país donde estés. Siempre revisa el prospecto, y ante cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico. Empecemos por los más conocidos, los antiácidos. Actúan neutralizando el ácido del estómago, por eso su efecto es rápido, aunque dura poco tiempo. Suelen tomarse después de las comidas y antes de dormir. Por lo general, es una cucharada, un sobrecito, o un par de comprimidos, según lo que diga el envase de tu producto. Pero tienen una desventaja importante que mucha gente no conoce. Si tienes problemas en los riñones, hay que tener especial cuidado, porque estos órganos pueden tener dificultades para eliminar el exceso de magnesio y aluminio que contienen. Por eso, tampoco conviene usarlos como reemplazo de una comida saludable, ni tomarlos más veces de las que indica la etiqueta. Los antiácidos son geniales para un alivio rápido. Pero, ¿qué pasa si el ardor no se queda en el estómago y se te sube directo a la garganta? Ahí es donde los antiácidos se quedan cortos, y necesitas un segundo grupo, los alginatos. Funcionan distinto. Forman una especie de capa protectora sobre el contenido del estómago, que ayuda a evitar que el ácido suba hacia el esófago. Son especialmente útiles cuando hay reflujo, y se toman después de las comidas y antes de acostarse, siguiendo la dosis del envase. Ahora, ¿y qué pasa si el ardor es constante, casi todas las noches, y ya no se trata de un reflujo ocasional? Ahí hay que dar un paso más. Entran los antagonistas H2, como la famotidina. Reducen la producción de ácido en el estómago en lugar de solo neutralizarlo, así que el alivio dura más que con un antiácido común. En muchos países existe en versión de venta libre, en comprimidos que se toman 1 o 2 veces al día, según indique el envase. Pero, ojo, no se recomienda usarla por más de un par de semanas seguidas sin consultar a un médico. Si te preguntas por qué, en un momento te lo explico, porque tiene que ver con el error número 2 del que te hablé al principio. Y si a pesar de todo el ardor sigue ahí, llegamos al medicamento más conocido de todos, el omeprazol. Es de la familia de los inhibidores de la bomba de protones, y reduce la producción de ácido de forma mucho más potente. Se toma 1 al día, en ayunas, idealmente entre 30 y 60 minutos antes del desayuno, en tratamientos cortos de no más de 14 días. Este detalle importa más de lo que parece: si se toma con comida o a cualquier hora, el medicamento pierde gran parte de su efecto, y ahí es cuando la persona siente que no le hace nada. Este es justamente el medicamento del que te hablé al principio. Y aquí ocurre algo que sorprende a muchas personas. Si se usa durante mucho tiempo y luego se suspende de golpe, puede pasar exactamente lo contrario de lo que esperabas. En un momento te explico por qué. Por ahora quédate con esto: nunca hay que superar la dosis que indica el envase, ni extender el tratamiento más allá de las 2 semanas sin consultar a un profesional. Usarlo de forma prolongada sin supervisión médica puede enmascarar síntomas de otras enfermedades más serias. Hasta ahora vimos las opciones de venta libre. Pero, ¿qué pasa cuando ninguna consigue controlar los síntomas? Ahí existen otros medicamentos que solo un médico puede recetar, según lo que encuentre en una consulta: inhibidores de la bomba de protones en dosis más altas o por más tiempo, protectores de la mucosa gástrica que cubren las zonas dañadas del estómago, y tratamientos combinados con antibióticos, cuando la causa es la bacteria Helicobacter pylori.
Estos siempre deben ser indicados por un médico que evalúe tu caso particular. Nunca te automediques con ellos. Ahora sí, vamos con los errores más frecuentes de la automedicación, incluyendo el que te prometí al principio. El primer error: tomar antiácidos como si fueran caramelos, porque no dañan. Cualquier medicamento, incluso de venta libre, tiene un límite. El segundo error, el que te adelanté al inicio: usar famotidina, o sobre todo omeprazol, por semanas seguidas y dejarlos de golpe. Cuando haces eso, el estómago puede reaccionar produciendo aún más ácido que antes. Es el llamado efecto rebote. Muchas personas creen que su gastritis empeoró, cuando en realidad es su cuerpo reaccionando a la suspensión brusca, y vuelven a tomar el medicamento sin necesidad. Por eso, si llevas semanas usándolos, lo mejor es consultar antes de dejarlos por tu cuenta. Otro error muy común: mezclar medicamentos sin saber si interactúan entre sí. Por ejemplo, los antiácidos pueden impedir que tu cuerpo absorba correctamente otros medicamentos que ya tomas, como hormonas tiroideas o antibióticos, si los tomas al mismo tiempo. La solución es simple: separarlos por al menos 2 horas. Esto es justo lo que tu farmacéutico puede ayudarte a revisar en minutos, especialmente si eres una persona mayor que ya toma otros tratamientos. Y antes de terminar, quiero hablarte del error más peligroso de todos. Por favor, presta mucha atención a esto, porque te puede salvar la vida: ignorar las señales de alarma. Pérdida de peso sin explicación. Vómitos con sangre, o que parecen borra de café. Heces muy oscuras o negras. Dificultad para tragar la comida, o un dolor muy intenso que no cede. Si notas alguna de estas señales, ahí no hay medicamento de venta libre que valga. Hay que buscar atención médica cuanto antes. Si solo recuerdas 3 cosas de este video, que sean estas. 1. No prolongues el tratamiento por tu cuenta más allá de lo que indica el envase. 2. Respeta siempre las dosis, y ante la duda, pregúntale a tu farmacéutico. 3. Si aparecen señales de alarma, consulta de inmediato. Esta información es general y educativa, no reemplaza el consejo de tu médico o farmacéutico, que son quienes conocen tu caso particular. Si este video te resultó útil, suscríbete para más contenido de salud explicado de forma simple, y déjame en los comentarios qué tema te gustaría que cubramos la próxima vez.